el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. La razón que no nos gusta porque Dios juzgó a esa generación es porque somos una gente que no nos gusta la justicia. Solamente exigimos justicia, decimos queremos justicia en una cierta pequeña cosa para nosotros lograr algo. Pero realmente no nos gusta la justicia porque no exigimos justicia en contra nuestra. Exigimos justicia en contra de otra persona. Pero mira esto lo que dice aquí, es muy interesante y luego vamos a seguir. El que justifica al impío, al pecador, es una abominación al Señor. Pero mira lo que dice Romanos 4:4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. En otras palabras, tú no puedes ganar tu salvación. Mas al que no trabaja, pero que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿No se les hace un poco raro aquí que el Antiguo Testamento dice que es abominación al Señor justificar al impío, el que lo hace? Y en el Nuevo Testamento dice que que debemos creer en él que justifica al impío. Entonces, si tú crees que Dios justifica al impío, alguien tiene que ser una abominación. Y es por eso que eso nos debe llevar a una grande verdad. Por favor, sigue este argumento. En Génesis 3:15, después de la caída del hombre, Dios promete que habrá enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, y entre sus descendientes. Y este descendiente de la mujer herirá la cabeza de Satanás, pero Satanás le va a herir el calcañar, o a menos su simiente. En otras palabras, eso es una profecía de Cristo, que Él va a nacer de la mujer, y es por eso que lo que sigue en Génesis 5 después de esto es genealogía de Adán por Set, y luego cuando llegamos al Génesis 11 sigue la genealogía, y es por eso que Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 llevan esa genealogía hasta Jesús, para comprobar que Jesús es esta simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza de Satanás, aunque Satanás le va a morder el calcañar, en otras palabras le va a doler en la cruz. Y eso es muy interesante porque luego siguen esas genealogías para comprobar esto, que Cristo viene de ese linaje. ¿Qué es la única manera, según la Biblia, en que Dios puede justificar el impío? Según Proverbios, es ser una abominación. Abominación al Señor el que justifica al impío. Por eso muchos de nosotros no entendemos la cruz. En la cruz, Cristo fue hecho una abominación. De hecho, en Gálatas 3 dice que fue hecho una maldición por nosotros. Y esa es la manera que Dios es justo y a la vez el que justifica al pecador, por hacer abominación a su propio Hijo, a Dios Hijo. Y aún estamos quejando que no nos gusta la injusticia, aunque somos igual de pecadores como todos los demás. La contradicción está en nosotros, allí. Ahora, nosotros sabemos que en ese linaje de la promesa de Dios nos encontramos con una figura, Noé. Y hay mucha maldad en el mundo y Dios va a proteger ese linaje que va a Jesús. Entonces, en vez de cortar con todos, hasta Noé, la población humana, Él va a salvar ese linaje que va hacia Jesús en el arca. Les voy a mostrar otro video, pero yo quiero que piensen muy bien en esto. Nuestros argumentos en contra de la injusticia y la manera que Dios trata con eso son muy malos argumentos, pero son por conveniencia. If God is slow to anger and patient, since God is slow to anger, we're always learning. Since God is slow to anger and patient, then why, when man first sinned, was his wrath and punishment so severe
and long-lasting. Time out. Didn't we just have that question a second ago? We did. Yeah, It's a little, I think little, we little did. nuance. That God's punishment for Adam was so severe. This creature from the dirt defied the everlasting holy God. After that, God had said, the day that you shall eat of it, you shall surely die. And instead of dying, Thanatos, that day, he lived another day and was clothed in his nakedness by pure grace and had the consequences of a curse applied for quite some time. But the worst curse would come upon the one who seduced him, whose head would be crushed by the seed of the woman. And the punishment was too severe? What's wrong with you people? I'm serious. I mean, this is what's wrong with the Christian church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. Y eso es muy verdad. The question is, why wasn't it infinitely more severe? If we have any understanding of our sin and any understanding of who God is, that's the question, isn't it? Tenemos que nosotros poner todo una buena perspectiva. Pero vamos a hablar hoy del arca. Eso es otra cuestión muy interesante. Dice en Génesis 7, 1 al 3, entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Y tomarás contigo 7 parejas de cada animal limpio, un macho y su hembra, y más de los animales que no son limpios, un macho y su hembra. También 7 parejas de aves de los cielos, macho y hembra, para conservar las especies o la simiente, es la palabra que él usa literal ahí, vivas sobre la faz de la tierra. Ahora, esto nos parece algo como chistoso, porque cuando tú hablas del arca, eso es lo que te viene a mente, a mí, a ti, a muchos, por los dibujos de los niños, y nos parece algo absurdo en un mundo, en una edad ya de pensamiento crítico. Sin embargo, quiero que sepas algo, nunca rechaces algo por una caricatura, una representación de caricatura de él. Esto no es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que ponen en las aulas de los niños. Pero eso no es lo que tenemos en el relato bíblico. De hecho, la Biblia habla de una nave enorme, un buque enorme, que tenía la capacidad de 522 vagones de ferrocarril con las medidas de la Biblia. Eso es enorme. Alguien puede decir, pero ¿de dónde? ¿Cómo vas a meter todas las especies en el arca? Porque mira lo que dice Génesis 6, 19 y 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás. Pues vamos a pensar en esa palabra, especie. ¿Cuántas especies de animales viven en el planeta Tierra? ¿No que hay millones y millones de especies? ¿Cómo vas a poner mínimo 2 y 7 algunos de cada especie en el arca? Pues hoy tenemos en el reino animal registrados 2.2 millones de especies de animal en el reino animal. Pero sabemos que hay mucho más porque estamos descubriendo nuevas especies al diario. Hay una estimación de 9 millones en total. 9 millones de especies. Alguien puede decir, ¿cuántas especies tuvieran que estar en el arca entonces? ¿Cuántos animales? Pues entonces mínimo como 20 millones. Según esto. Porque son 2 de cada especie, 7 de algunos, vas a tener mínimo 20 millones de animales en el arca. ¿Cómo vas a encajar 20 millones de animales en el arca? No importa lo grande que sea, nunca vas a poder. ¿Y cómo lo vas a atender? Y eso ha sido un argumento en contra de la Biblia por muchos. El problema con eso es que eso se llama hombre de paja, un argumento hombre de paja, porque está mal representando la pregunta. Número 1, la gran mayoría de todas las especies del reino animal son invertebrados, esos son insectos. Y los insectos
no tenían que estar en el arca, porque dice en Génesis, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices murió, lo que no estaba en el arca. Los insectos respiran por sus cuerpos, no por narices, y los insectos pueden vivir sobre escombros y los bosques flotantes como tal como tenemos hoy. Los insectos no necesitan tierra expuesta para vivir. Hoy tenemos bosques enteros que son flotantes y los escombros de un diluvio también son perfectos para los insectos. De hecho, no tienes que hacer una jaula en un arca para una pulga para que sobreviva. Y después de los insectos, la mayoría de toda la diversidad de vida en el mundo son peces o la vida marina también. No creo que tengo que explicar este punto mucho, ¿verdad? No hagas una jaula para el tiburón porque viene agua. Hoy, en cuanto a reptiles, anfibios, mamíferos y aves, hay más de 30,000 especies en el mundo. Entonces la gran mayoría de todas las especies del reino animal no son de estas categorías aquí. Sin embargo, uno puede decir, pero eso sería un mínimo de 60,000 animales en el arca. Eso aún es un número muy grande. Pues estoy de acuerdo, pero otra vez, como vimos ayer, esta es una traducción que pasó por el latín. Eso no es especie, es min en hebreo. Y la manera que usamos en la taxonomía hoy especie no es lo mismo que como usaban en latín antes de Carl Linnaeus. Y esa palabra min está como a este nivel en el reino animal, en la taxonomía que usamos hoy. En otras palabras, tenías dos representantes de cada familia. De ahí salieron la especiación. Por ejemplo, sabemos que todos los perros vienen del lobo. Entonces, como si tuvieras a dos lobos en el arca, la especiación después podemos tener. Entonces, dos representativos de cada familia. En otras palabras, la capacidad de 522 vagones de ferrocarril y según muchos cálculos de genetistas y lingüistas, alrededor de 7,000 animales en total. Y eso es bastante probable, bastante fácil. Ahora, algunas personas me preguntan siempre, oye, ¿tú crees que encontraron el arca o lo van a encontrar en el monte Ararat, en Turquía? Es cuando yo respondo, la Biblia nunca dice que quedó en el monte Ararat. No sabemos dónde está el arca o dónde quedó, porque dice, ¿dónde quedó el arca? En los montes de Ararat, no el monte Ararat. Los montes Ararat es todo un sistema de montañas. Monte Ararat es el nombre de uno. De hecho, yo no creo que van a encontrar el arca, porque después del diluvio, es la única madera en el mundo que queda que está tratada con brea. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Noé cuando baja del arca? Hace un holocausto. Okay, ¿con qué madera vas a quemar eso? Ya no hay madera. Vas a querer hacer casas, vas a querer hacer una aldea. ¿Por qué no? ¿Por qué van a dejar toda esa madera tratada allí? Yo me imagino que vas a hacer pedazos todo el arca para construir la ciudad después. Y eso es por aquí. Otra cosa, vamos a empezar a responder preguntas. Y las leyendas de diluvios, arcas afuera de la Biblia, ustedes saben que en todo el mundo hay leyendas de diluvios. En todo el mundo. Y algunos van desde antes que se escribe el libro de Génesis. Entonces vamos a pensar en eso. Primero vamos a ver algunas de esas leyendas. Son muy interesantes. Mire esta leyenda de Hawái. Mucho después de la muerte del primer hombre, mira, eso es muy parecido a la Biblia, porque la Biblia da la genealogía desde Adán hasta Noé en Génesis 5. Y luego en Génesis 6 y 7 empieza hablando del diluvio. Y mira, esto va de acuerdo al orden en la Biblia. Pero en los Hawái nunca habían recibido una Biblia antes, cuando escribieron esto. El mundo se convirtió en un lugar malvado y terrible. Eso es muy parecido a Génesis 6. Solo quedaba un buen hombre y su nombre era Nuhu. Hizo una gran canoa con una casa y la llenó de animales. En este relato, esta historia, las aguas subieron mucho sobre la tierra y mataron a todas las personas. Solo Nuhu y su familia se salvaron.
Cuando el barco aterrizó en forma segura en la Mauna Kea, Nuh ofreció cerdo y cocos para agradecer a la luna. Entonces el Creador descendió sobre un arco iris para revelar que Él fue quien salvó la humanidad. Eso tiene muchas cosas parecidas, ¿no? Ahora vamos a China. Registra que Fui, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 hijas escaparon de una gran inundación y fueron las únicas personas vivas en la tierra. Después del gran diluvio, repoblaron el mundo. Pero hay otras leyendas en China que son más extrañas, como cuando un dios del cielo inundó la tierra, un hermano y una hermana sobrevivieron en un bote. Tenían un niño deforme que el hermano cortó en pedazos y la tierra fue repoblada de las piezas. Cuando llegaron los ingleses a Australia, con los aborígenes tenían Gajara y su familia sobrevivieron a una inundación mundial en una balsa. Luego envió pájaros para ver si las aguas habían retrocedido. Satisfecho por el olor de cocinar canguro, el dios Nagda colocó un arco iris en el cielo para detener las nubes de la lluvia. ¿No se les parece un poco familiar esto? De hecho, el imperio acadio, Tanzania, Escandinavia, Perú, Bahía Hudson, llanuras norteamericanas, etc. Hay leyendas de diluvios en todo el mundo. Les voy a compartir algunos de México. Los aztecas, tarascos, otomíes, tenían todos leyendas de diluvio. Y los que les he mencionado hasta aquí, están aquí, con distintos arcas o botes. Pero hay muchos más que no hemos visto en todo el mundo. Ahora, ¿cómo explico esto? Ahora, vamos a asumir por un momento que sí hubo un diluvio. Y después en la Biblia está la Torre de Babel, cuando los descendientes quieren hacer una ciudad en su honor y quieren hacer una torre que llega al cielo. ¿Verdad? Eso es muy ambicioso, ¿no? De su parte. Mucha gente dice, ya ves, la Biblia es mitológica porque dice que hicieron una torre hasta el cielo. No dice eso. Estos descendientes querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Eso nada más se llama ambición. ¿Eh? Y querían hacer uno que decían, esto lo queremos hacer que llegue hasta el cielo. Y luego Dios los separa y los distintos familias de allí, con confusión de lenguajes, empiezan a poblar la tierra y algunos cruzan aquí. Y con ellos llevan relatos que pasan por tradición oral de una generación a la otra lo que había pasado. Mira, y por eso hoy en todos esos lugares del mundo hay leyendas de diluvios. Y eso viene de las migraciones de aquí. ¿Cuál es tu otra opción? Vamos a considerar eso. Si esto no es verdad, ¿cuál es tu única otra opción? Que eso pasó por transmisión oral, pero desde África hace 200,000 años. No, se habrían corrompido mucho más, porque según la teoría de la evolución, los Homo sapiens sapiens evolucionamos en África hace 200,000 años. Y luego nos separamos hace alrededor de 100,000 años. Ahora ese número cambia porque apenas hace unos par de años, de 150,000 años. Ahora dicen 100,000 años y ahora por huellas que encuentran, ahora no saben. Porque encuentran huellas fuera de ahí que suponen que son mayores de edad. Pues vamos a considerar eso. Eso quiere decir que en África nació una leyenda de un diluvio. Y ha pasado más de 100,000 años y cambiado de lenguaje a través de eso. Y aún existen esas leyendas a llegar al otro lado del mundo. Eso es muy difícil creer. La otra opción es que todas esas leyendas nacieron en cada grupo y es solo coincidencia que son tan familiares. Eso es imposible. O que es un evento que sí sucedió. Mira, nunca han hecho ¿lo llaman teléfono roto aquí? ¿Lo hacen aquí? Teléfono roto, si yo le digo algo a ella, le digo, el perro rojo está en la yarda. El perro rojo está en la yarda. Luego digo, ok, hay que decirlo a él, pero no se lo puede repetir, solo se le dice una sola vez. Para la hora que llega ahí el perro rojo está en la yarda, va a ser el carro rojo está en el porche. Ahora,
porque hay malentendidos y se corrompe la transmisión, pero aún va a tener algo parecido al final. Va a tener unos detalles en común, va a ser, pero ya se ha corrompido mucho el mensaje. Pues el mensaje se ha corrompido algo en la medida que se va de aquí, pero se debe a un evento en común. De hecho, algo muy interesante en México, de hecho donde vivo yo, en México hay muchas pirámides. Y el pirámide con la base más ancho del mundo está en México, en Cholula, en Puebla. No sé si sabían eso. En Latinoamérica tenemos pirámides más anchos del mundo, más que egipcio. Y aquí está, en México, y está abajo, está ahora lleno de este monte. Tienes que entrar en la pirámide por debajo, en túneles. Y aquí hay una catedral católica por encima. Así se ve por debajo, ¿verdad? Y puedes pasar por aquí por túneles. Y yo encontré esto. Afuera de allí hay una placa. Cuando fui allí hace como 2 años. Y esta placa habla del comienzo de esta pirámide de Cholula. Y miren lo que dice aquí. Esto es de antes que lleguen los españoles, estas leyendas. En la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes. Muchos parecieron sumergidos en las aguas, o perecieron sumergidos en las aguas. Solo 7 hermanos se salvaron en las grutas de la montaña de Tlaloc. Selwa, el gigante, fue el sitio que después se llamó Choloyán, y con grandes adobes fabricados en Tlalmanalco, y conducidos de mano en mano por una fila de hombres, comenzó a construir la pirámide en memoria de la montaña en que fue salvado. Irritado, no voy a decir esa palabra, padre de todos los dioses, que la obra amenazaba con llegar a las nubes, lanzó fuego celeste y con una gran piedra en forma de sapo mató a muchos de los constructores. Dispersándose los demás y no pasó adelante la construcción, el monte artificial subiste todavía atestiguando el poder de Selwa. ¿No es muy parecido eso al relato bíblico? En un punto sí. ¿Cómo llegó eso? De hecho, mira, hemos hecho una comparación. Esto es el relato bíblico, descripciones del diluvio, aquí en la Biblia. Y estos son mitología aquí, leyendas. ¿Ok? En todo el amarillo están al 100% de acuerdo. En el triángulo están en parcialmente de acuerdo. En el blanco no están de acuerdo. Pero ¿no ven que es mucha coincidencia que están tanto de acuerdo estos? Ahora vamos a considerar al Génesis. Siguen este argumento. Génesis, el género literario, es distinto a todos estos. En todas las leyendas es de géneros mitológico. Pero Génesis se escribe como de narrativa histórica. Y eso es algo muy importante. Para el tiempo de que Dios se revela a su pueblo cuando están en el desierto por esos 40 años, Él les va a responder la pregunta de orígenes, de dónde vienen. Y Él va a corregir muchos de los errores mitológicos y sacar como el teléfono roto la información correcta. Porque mira, ninguna de esas mitologías, nada allí empieza así. En el año 600 de la vida de Noé, número 1, va a dar el año exacto. Y luego, pues, ¿quién es Noé? Pues en Génesis 5 les acabo de explicar. Les dije, Noé es la descendencia de este Adán cuando vivió cada uno. Y luego en el mes segundo, ahora va a dar el mes. A los 17 días del mes, ahora va a dar la fecha exacta. Aquel día se rompieron todas las fuentes de gran abismo. Entonces, por lo que parece, qué está haciendo Génesis? Está componiendo el teléfono roto. Eso es una polémica en contra de la tradición oral de los babilónicos y otros que estaba contradiciendo el libro de Génesis. Ninguno de ellos dan tanto detalle así. Ninguno. Así que esto es muy fascinante, muy fascinante. Y también mira todos sus buques que ninguno habría podido sobrevivir
tsunamis, etc. Pero mire el arca, con las medidas en la Biblia, si entra algo de esta forma a una ola grande en dirección perpendicular, no lo puede tumbar. Porque la longitud del arca, con una enorme ola en manera perpendicular, solo se va a levantar y bajar así, no cae. Y todos los otros caen. Se ha hecho prueba tras prueba tras prueba para mostrar todas las descripciones de buques, no pudieron aguantar eso. Pero la Biblia da exactamente las medidas y la forma para poder entrar perpendicular a cualquier ola del tsunami más grande y poder sobrevivir. Pero ¿de dónde vino tanta agua? Hoy no tenemos agua para cubrir todas las montañas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Imagínate, ¿de dónde vendría agua para cubrir los Himalayas hoy? Imposible. Pues, vamos a responder a esa pregunta. Es muy fácil. Se van a sorprender. Va a ser así. Oh, sí, ¿verdad? Número 1, antes de responder, este artículo de National Geographic es muy fascinante, que salió hace 4 años. A través del estudio de meteoritos, los científicos afirman que los volcanes inundaron a Marte de agua. Número 1, a mí me parece interesante esto y no lo voy a negar. Es interesante considerar, ¿no? ¿Pueden imaginar un tiempo cuando Marte estaba cubierto de agua? ¿No es fascinante pensar eso? Pues es fascinante. Pero también es fascinante ver que Marte hoy día no tiene confirmada ni siquiera una gota de agua líquida. Ahora hay estudios que dicen que quizás hay agua subterránea. Hace 2 años salió, no sé si acuerdan, ustedes vieron como un estudio que dicen que vieron como una luz, que puede ser una solución salada que sale en la primavera, solo rápidamente desaparece. Pero en cuanto a confirmada, no tenemos ninguna gota de agua líquida confirmada en todo el planeta. Y podemos explorar la idea de que estaba inundado de agua en el pasado. Y eso es interesante. Pero ¿por qué cuando hablamos del planeta Tierra, que es 70% agua líquida en su superficie, decimos de dónde vendría el agua para un diluvio? Pues porque no es un problema cuando hablas de Marte que no tiene agua líquida o confirmada, y planeta Tierra que es 70% agua líquida. ¿De dónde vendría el agua? El agua está aquí. De hecho, si pudieras bajar en este momento, si tuvieras como unas manos sobrenaturales para bajar los montes al nivel del mar hoy, todos estuviéramos a 2.2 kilómetros bajo agua, todo el mundo. En otras palabras, la única razón que no estamos inundados hoy es porque hay elevación en la tierra. Ustedes saben, otra vez, volvamos a la pregunta. ¿Pudiéramos ahorita cubrir todo el planeta con agua y cubrir los Himalayas hoy? No. Estoy de acuerdo, no. Pero la Biblia no enseña eso. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 104, 6 a 9. Hablando del planeta Tierra, con el abismo, como con vestido, la cubriste. Dios cubrió la tierra como un vestido cubre una mujer. Sobre los montes estaban las aguas. Voy a poner una pausa ahí. Porque en un seminario, tú tienes que siempre poner contexto a todo, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en eso. Hay 2 veces en la historia cuando la tierra está cubierta de agua. Tenemos que saber cuál es. El primer día de la creación y el diluvio. Entonces, si voy a empezar a hablar que eso está hablando del diluvio aquí, si voy a decir eso, tengo que comprobar que no está hablando del primer día de la creación, ¿verdad? Porque hay 2 opciones que me da. Pues hay una palabra aquí que me dice que eso está hablando del diluvio y no está hablando del primer día de la creación. ¿Alguien sabe cuál es la palabra? Montes. ¿Porque en el primer día de la creación Dios había hecho montes? No. Entonces tenemos que tener montes preexistentes y luego aguas por encima. Como dice en Génesis 7, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora, vamos a eso. Ok, vamos a pensar en eso por un momento. Número 1,
Si todos los montes estuvieran cubiertos en el diluvio, ¿de dónde vendría el agua para eso? ¿Y cómo respiraba Noé? Porque para esas alturas no hay oxígeno. Los animales no estuvieran... Piensa en eso. Pero mira lo que dice el resto del Salmo. ¿Qué pasó con esos montes? Al final del diluvio, ¿qué sucedió? A tu reprensión huyeron las aguas. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Y qué sucedió para que se bajaran las aguas? Oh, no realmente Dios bajó las aguas. Dios subió los montes. Y luego descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Ok, ¿qué está diciendo esto? ¿Los Himalayas fueron así de altos antes del diluvio? No. Los valles, ahora tenemos valles y tenemos montañas. Dice este texto que fue así. Entonces lo que hizo Dios para sacar a la tierra del diluvio no es bajar las aguas, sino es subir la tierra y bajar los valles. En otras palabras, ahora los Himalayas son muy altas y nosotros sabemos eso. Todas las montañas de Centroamérica y Sudamérica se están subiendo porque el fondo oceánico se está hundiendo por la costa occidental. Y al hundirse y ir bajo el continente, se derriten y levantan y suben las montañas. Por eso son tan volcánicas las montañas de aquí. Y Dios tomó unos montes preexistentes y los subió más altos. Entonces, en otras palabras, Dios nos elevó de fuera del agua, no hizo tanto bajar el agua. Ahora, sí bajó el agua algo, porque tenemos muchas cuevas que muestran eso, que mucha agua subterránea volvió abajo otra vez, pero aún Dios subió los montes. Ahora les voy a dar otra cosa aquí, piensen eso por un momento. ¿Cómo pudo un pajarito regresar con una ramita de olivo si es que apenas salió la tierra del diluvio? ¿Cómo ya vas a tener una planta para que regrese Noé con una planta? Ahora, en vez de ayudarles con sus dudas, les estoy planteando más dudas, ¿no? Piensa en eso. Apenas se acaba el diluvio. ¿Cuánto tiempo necesitas para que salgan unas ramitas? Unos 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que un pájaro ya regresa con una plantita en su boca? Porque no estuvieron flotando 6 meses. Tienes que volver a tu Biblia. Estuvieron flotando 6 meses. ¿Y cuándo bajaron del arca? 6 meses después. En otras palabras, hubo tierra seca por 6 meses antes que bajaron del arca. Y eso es suficiente, más que suficiente tiempo para que salgan retoños nuevamente. Porque quedó en el monte 6 meses después del comienzo del diluvio. Y bajaron 6 meses después de ese punto. Todos esos detalles están en la Biblia. Todo está allí, nada más para que los leas. Y también hubo oxígeno para Noé, porque los Himalayas, estaba arriba de los Himalayas, pero los Himalayas no fueron unas montañas altas que son ahora. Pues, podemos ver algunas cosas muy interesantes en la geología. Por ejemplo, mira este esquisto aquí en el Gran Cañón, todo doblado así. ¿Ah? Sí, ajá. Pero ¿cuál es la pregunta? Ajá. Sí, sí. Ajá. Sí. Que Dios pone a los montes, los sube para que los montes sean un término, para el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra, para que el agua jamás puede cubrir la tierra. No, el problema con eso. Ajá. No, las aguas huyeron.
de estar encima, ¿verdad? Sí. Así se apresuraron. Pero subieron los montes, descendieron los valles, lo que tú fundaste. Puede ser la agua tener algo que ver con eso también. Sí, pero pero- estamos viendo el acto de Dios en medio de eso. Pero también lo puedo entender, también lo puedo entender de que subieron los montes como efecto de que el agua descendió, porque en el versículo anterior Ujú. ya estaban los montes. Sí. O sea, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, ya estaban los montes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Luego, y el agua es la palabra clave en el pasaje, a tu reprensión huyeron las aguas. Las aguas. Al sonido de tu trueno se apresuraron las aguas. Subieron los montes. Ujú. Claro, como efecto de haber descendido las aguas y de huir las aguas, obviamente los montes entonces subieron. Y como es un lenguaje poético también, Ujú. ¿verdad? A no ser que lo entendamos todo estrictamente literal. Pues sea lo que sea, como lo entiendes, el punto es que los montes preexistentes no fueron tan altos. Y ese es el punto. Y ahora, como están, sirven como un límite para que las aguas ya no pueden cubrir la tierra. Sea lo que sea el proceso, eso no es el punto, o cómo vamos a interpretar el lado poético de aquí. Solamente el punto que estoy dando a entender es el argumento de las montañas altas de hoy no fueron tan altas, fueron más bajas. Sea que Dios usó el agua para subirlos, o sea que Dios los subió y así bajaron las aguas, eso sí, vamos a saber un día. Yo no sé. Pero el punto es que los argumentos en contra del diluvio aquí son, yo creo que son respondidas muy bien por este texto. Pero sí. Ujú. Sí, ajá. Gracias. De igual manera, te dice, subieron los montes, y yo entiendo la referencia que quiere hacer el hermano, subieron los montes por causa de que bajaron las aguas, si ese es el argumento que creo que el hermano está diciendo, pero no tendría lógica descendieron los valles. Tiene lógica, subieron los montes del lugar donde estaban, subieron más, y los valles descendieron más, ¿verdad? Entonces, creo que es lo que tú estás diciendo. Y también los montes se suben por razones de las placas tectónicas Claro, y por actividad volcánica. Esa es la única manera que nosotros conocemos. Entonces, solo no quiero ser dogmático en contra de lo que dijo tampoco, porque Dios puede usar el agua para hacerlo, si Él quiere, pero yo lo veo más como entendemos cómo se forman las montañas, que eso es más Dios, si usa el agua no para hacerlo, Él subió los montes y bajó los valles, y ahora hay un término, ya no pueden cubrir la tierra. Entonces la duda de decir, yo no creo en el diluvio porque yo no puedo ver cómo el agua puede cubrir la tierra, es correcto. Dios hizo un término para que no puede cubrir la tierra. Pero Él hizo ese término después del diluvio. Entonces no puedes usar el argumento de hoy, la geografía tropical hoy, para refutar el diluvio, porque Dios dice que el lado tropical de la tierra fue distinto antes del diluvio. Eso es nada más el punto. Y podemos ver eso muy bien aquí. Mira ese esquisto aquí en el Gran Cañón. Mira cómo está doblado aquí. Ahora, te tienes que hacer una pregunta. ¿Ustedes ven cómo está doblado? ¿Cómo puedes doblar roca? Ajá, tenemos algo. Ok, eso es argumento 2. Usted ya ha trabajado en algo así, ¿no? Ok, porque ya pensó en el segundo argumento. Número 1, si tratas de doblar una roca, una de las dos cosas va a suceder. ¿Tú lo vas a quebrar o te va a quebrar a ti? Uno de los dos. No puedes doblar roca. Pero ahora ella dice, pero si tuvieras tiempo, fricción, ¿qué provoca? Y la fricción, ¿qué es lo que produce? Calor y luego puede ser metamorfis. Pero hay un problema con eso. Cuando estudiamos la química, ¿qué pasa cuando agregas calor a una fórmula? Cambia la composición. Pero este esquisto, 100% esquisto, no ha estado bajo el calor para cambiar su composición. Entonces, ¿cuál es lo que nos queda? Que fueron capas mojadas y suaves aún cuando se doblaron.
Porque el argumento evolucionista es que esos se doblaron lentamente por el calor. Pero el esquisto pasa por metamorfis bajo calor. Y eso no pasó por metamorfis. La composición es igual. Y eso es por... ¿Mandé? Si esto es suave mojado aún. Porque si hay humedad para decir que quita calor, entonces no va a pasar por metamorfis y no se puede doblar. Entonces, la única otra opción que tenemos es que estuviera suave y mojado aún las capas, en otras palabras, recientemente asentadas. Y luego pasó algo como en la tierra que lo dobló. Y de hecho, en el Gran Cañón, todas las capas están en manera uniforme dobladas. Y hay fósiles que penetran más de hasta 3 capas y un solo fósil. Considere eso. Considere eso por un momento. Tenemos troncos de árboles que traspasan más de 3 capas de roca. Pues piensa en eso, porque según el uniformitarianismo, cada capa se asentó, hay hasta más de 100 millones de años entre que se asentaron estas capas. Entonces, ¿cómo puedes tener un tronco de árbol que no tiene, el árbol que no tiene las raíces, no tiene las ramas, y eso muestra que pasó por algo violento que rompió todo eso? ¿Cómo puede traspasar por 3 si se asentó una capa y está un árbol saliendo, un tronco? Y luego esperó 120 millones de años y luego se asentó otro. Y luego 100 millones de años y se asentó otro. Y ese árbol nunca se pudrió en el proceso. Se llaman fósiles polistratos. Pero si fue por un diluvio, eso es muy explicable. Muy explicable. Porque no creemos que son 100 millones de años entre cada capa. Sino eso es un proceso de un año de formación. Y hablando de fósiles, piensa en los fósiles por un minuto. Cuando muere un animal, o tu perrito preferido, un carro lo mata, usualmente se queda afuera, a menos que lo quieres mucho, lo entierras, ¿no? Y este no se convierte en un fósil. De hecho, yo recuerdo de niño, cuando el camión nos llevaba al colegio, como niño, no sé si ustedes lo hacían, no más soy loco, yo veía como un perrito muerto o un mapache, un tlacuache, no sé cómo los llaman aquí, muerto, y cada día pasando en el colegio yo lo veía. Y luego yo lo veía como se va pudriendo cada día. Y dentro de como 2 meses se desaparece completamente. Pues porque estos animales están expuestos a oxígeno, a buitres, a carroñeros, etcétera, que lo descomponen completamente. Pero ¿por qué tenemos miles de millones de fósiles sobre los continentes si usualmente se descomponen? Para hacer un fósil tienes que tener un entierro repentino para protegerlo y preservarlo del oxígeno, buitres, todo lo que lo va a descomponer. En el fondo oceánico no tenemos fósiles, solo están sobre los continentes, porque cuando un animal muere en el mar, usualmente flota y está descompuesto ahí. Y otros animales lo comen. Entonces, pero tenemos fósiles sobre los continentes. Ahora, nada más considere eso por un momento. Los miles de millones de fósiles que tenemos sobre los continentes, ¿cuál porcentaje creen ustedes son del mar? 95%. El 95% de todos los fósiles, de hecho aquí, si empiezas a escarbar aquí mismo en Honduras, vas a encontrar fósiles. El 95% van a ser del mar. Y luego el 4.5% van a ser de plantas. Y luego el 0.5% serán de animales terrestres. Y en partes fuera del Gran Cañón tienen animales terrestres enterrados con animales marinos juntos. Y también en Inglaterra, en Irlanda, hay ballenas con mapaches enterrados juntos. Ahora, piensa en eso muy bien. ¿Cómo se hace un fósil si se descomponen? Pues
Piensa en el agua por un momento. Si un pez va a almorzar, se acerca a comer, empieza movimientos llevado por sedimentos, enterrado bajo toneladas en medio del acto y se vuelven fósil. De hecho, esto es un fósil en el Museo de la Creación. Son muy comunes estos fósiles que están en medio de hacer algo, son atrapados repentinamente en catástrofe. Y esos son otros fósiles. Mira, todos están arriba de los continentes. Esto es un ictiosaurio, un reptil marino, dando en medio del acto de dar a luz. Ustedes pueden ver que el proceso de fosilización es algo como repentino. Así. Y eso es en Perú, en las montañas en Perú. Esas son ballenas que tienen. Hay ballenas fosilizadas en las montañas de Perú. Me quedo pensando aquí. La evidencia corrobora mucho con lo que dice la Biblia sobre el diluvio. Algo catastrófico, algo que cubrió todo el planeta. Los Himalayas, hay conchas marinas, sobre todo las Himalayas, en el punto más alto. Podemos ver que hubo un diluvio. Bueno, vamos a hablar de otros fósiles. Deje veo la hora para asegurar que no me paso. Muy bien. Este está en el Museo de la Creación, nuestro museo. Este es un Allosaurus dinosaurio. Es uno de los más completos del mundo. Alguien puede decir, pero ¿por qué no veo a dinosaurios en la Biblia? De hecho, muchos han venido con esa inquietud. ¿Por qué no veo dinosaurios en la Biblia? Pues la Biblia no es un libro que da a todos los animales del mundo. De hecho, la mayoría de todas las especies de animales no están en la Biblia. No vas a ver la palabra gato, aunque hay leones. No vas a ver orangutanes. No vas a tener koalas. Hay muchos animales que no vas a encontrar en la Biblia. Pero otra razón por la que no vas a encontrar la palabra dinosaurio en la Biblia es que se tradujo al español en 1569 y la palabra dinosaurio se acuñó 272 años después, en 1841. Es un conjunto de dos palabras que quiere decir lagartija terrible, que se acuñó por Richard Owen en Inglaterra. Así que no ves la palabra dinosaurio en tu Biblia por la misma razón que no ves a Instagram en la Biblia y Facebook, porque son palabras nuevas. No puedes inventar una palabra hoy y luego exigir encontrarla en la Biblia, no va a suceder. Entonces, si quieres ver si habla de dinosaurios, número uno, no hay manera segura para saberlo, porque aún en Job habla y otros libros habla de lo que se traduce como unicornio o un cuerno, un animal con un cuerno. Y hay rinocerontes fosilizados que tienen un cuerno, pero no puedo decir fue un rinoceronte, pues no hay manera de saberlo, solamente dice un animal de un cuerno y punto. Pero puedo ver algunas pistas de posibilidades. Por ejemplo, en Job 40, leemos de unos animales y unos behemoth. Ahora, y eso de decir que algo es poético o algo así, usualmente decimos eso a veces para descartar algo y yo quiero que tengamos mucho cuidado con esto. Incluso lo poético en la Biblia tiene un sentido literal, ¿ok? Solamente tienes que discernirlo. Y aquí no está usando imaginería. Algunos dicen los animales en Job, esto es algo como poético. Aquí no es para nada, porque vamos a considerar el contexto. Job está sufriendo. Por lo que parece, de hecho, Job es un rey. Por la explicación, la descripción que da de Job en el principio, que vienen desde todos lados para pedir a él consejo. Por lo que parece que puede ser un rey. Y por las riquezas que tenía. Y ahora Job es un cero a la izquierda. Ha perdido su familia, ha perdido todo, ha perdido incluso su salud. Y ahora sus amigos le están dando consejos que muchas veces damos en la iglesia hoy día sin darnos cuenta que estamos del lado del amigo de Job. Están dando malos consejos sus amigos. Y Job va a tener una audiencia con Dios. Y Dios le va a decir, Job,
¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Luego Dios va a decir, Job, mira esto, mira lo que yo hice aquí. Ahora, si en este texto estuviera hablando de algo de poético o imaginería que no existe, se pierde toda la razón. Job, mira este animal mitológico que no existe. Yo lo hice tal como te hice a ti. Eso no tiene sentido. Tiene que ser un animal verdadero. Y uno de los animales que menciona es Behemoth. Y él dice, número 1, he aquí. ¿Qué quiere decir he aquí en la Biblia? Contempla, mira. Al Behemoth, el cual hice como a ti. ¿Puede ser un animal mitológico? No, porque yo hice este animal tal como te hice a ti. Y luego, la descripción de este animal es de un animal que solo Dios puede matar. Ninguna espada de hombre puede llegar a su corazón, es tan grande. Es un animal que camina en el agua, aunque es animal terrestre. Y es el animal más grande terrestre que Dios ha hecho. Es lo que, lo que parece en la descripción bíblica. Pero en parte de la descripción dice que tiene la cola como un cedro. Un cedro es como tipo pino. Y es triangular. Y los cedros libaneses, así van en el viento. Si tú tienes una Biblia de estudio, muchas veces, si ves abajo, el comentario dice que quizás son animales como elefantes o hipopótamos, algunos dicen. Así que vamos a tomar un pequeño viaje al zoológico. ¿Tiene un zoológico aquí? En Honduras. En el zoológico, y les invito, la próxima vez que van, tomen una foto del elefante. Yo quiero que consideres si realmente se encaja con un cedro. Número 1, una espada de hombre lo puede matar un elefante. De hecho, en África es un grave problema la matanza de los elefantes. Número 2, no es tan grande para decir que es el animal terrestre más grande que Dios ha hecho. Y esta cola a mí no me parece un árbol de cedro. Pero algunos dicen que es el hipopótamo. Eso tampoco es un cedro saliendo de su trasero. Y si lo puedes matar con una espada, un hombre. De hecho, como si lo quieres emparejar aquí, yo creo que no coincide tampoco con él. Es posible que está hablando de un saurópodo. Vamos a considerar la evidencia. Ahora, no quiero ser dogmático aquí. Es algo de considerar. Número 1. Imagínate un saurópodo. ¿Con una espada le puedes llegar a su corazón? Probablemente no. Una espada de sus días, no. Número 2. Los mismos evolucionistas creen que los saurópodos caminaban en el agua. Por su gran masa corporal, les da un descanso en sus articulaciones. Ustedes saben cuando están en la piscina, ¿no? Puedes levantar a alguien con una mano, ¿no? Muy fácil. Ahora trata de levantarme a mí aquí en la tierra. No te va a ir bien, te vas a quebrar la mano. Pero en una piscina sí, es fácil, por relativo a la densidad del agua. Eso se llama buoyancy en inglés. Buoyancy, cuando yo estaba en el submarino, de eso trabajamos mucho en cuanto a buoyancy. Un submarino, no es increíble saber que un submarino de ese tamaño flota sobre el agua. Es increíble. Y cuando está por debajo del agua, si no está yendo adelante, está yendo para abajo. Por eso siempre tienes que estar yendo para adelante. Por eso hay tanques, se llaman balísticas, que están llenos de aire y así para hacer el submarino salir a la superficie en una emergencia. No sé si han visto en las películas cuando un submarino sale del agua así. Eso es cuando eso es por emergencia para salir. Pues, entonces si un saurópodo está en el agua, todas sus articulaciones pueden descansar, porque ya no tienen tanto peso sobre ellos. Que camina en el agua y es enorme y tiene la cola como un cedro. Es fascinante considerar eso, solo son posibilidades, por decir. Pero otra cosa, la Biblia menciona Leviatán 6 veces en el Antiguo Testamento. Y también menciona Tanín 27 veces. Y cuando ves la descripción de estos animales, unos viven en el agua,
unos sobre la tierra y unos sobre la tierra, pero no tienen patas como una serpiente. A veces está en la descripción de serpiente. Entonces, estos tres animales, ¿qué tienen en común? Pues no mucho, porque algunos en el agua, algunos sin patas y algunos con patas, pero entonces lo que tuvieran que tener en común sería como tipo reptiliano. Esos animales tipos reptilianos, yo sé cuál es este, quizás este, Cronosaurus. ¿Pero qué es esto? Ahora, esto es la Septuaginta. Siguen este argumento. Septuaginta es el nombre dado a la traducción griega del Antiguo Testamento que se terminó 132 años antes de Cristo. Debido a Alejandro Magno, que había conquistado el Medio Oriente, sometido a todo bajo la cultura y el lenguaje griego, se necesitaba una traducción del Tanaj, o del Antiguo Testamento, en griego. De hecho, Jesús y muchos de los apóstoles citan a esta traducción y no al hebreo. En muchos lados cuando citan el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y cuando se hace la traducción al griego, esta palabra tanín se traduce dracón en griego. Y del dracón, aquí está, al español, dragón. Pero en su uso allí no está en mitología. Solamente hoy cuando hablamos de dragones, desde el IV siglo hasta los tiempos medievales, se hablaba mucho de dracones en género de mitología. Pero antes de ahí, no. Los historiadores y naturalistas griegos hablaban de dracones y los medían hasta 11 metros de largo, animales reales. Solamente hasta después esta palabra se utiliza en mitología. Puede que sus dracones fueron algunas clases de dinosaurios. ¿Dónde estuvieron hoy? Pues debido al pecado se extinguen más de 200 especies animales cada 24 horas en el planeta Tierra hoy. Ahora, hay muchas preguntas acerca de ellos. Algunos, según el modelo naturalista, creen que vivieron hace millones y millones de años antes de los seres humanos. Es interesante esa teoría para considerar. Lo único es que tenemos mucha evidencia que lo contradice ahora. Y la mayoría de esa evidencia hemos descubierto apenas en los últimos 10 años. Ahora tenemos tejidos blandos, glóbulos rojos, vasos sanguíneos de T-Rex, de Ceratops, dinosaurios. Y nosotros sabemos que eso es muy difícil, bastante improbable tener algo orgánico que dure 65 millones de años sin fosilizarse. Ahora lo más reciente es que tenemos proteínas y ahora ADN, que supuestamente tiene millones de años en ámbar. Y nosotros sabemos que el ADN es lo orgánico menos estable que tenemos, que no pudiera pasar ni 10,000 años. Así, y muchas otras evidencias muestran que quizás no existieron hace tanto tiempo como muchos creían antes. Pero, antes de, la verdad, ok, tenemos 10 minutos antes del siguiente break y luego vamos a seguir y luego ir al almuerzo. ¿Está bien? Me imagino que ya les están dando el hambre. O como decimos en México, le está pegando la tripa. Así dicen eso aquí también. Muy bien. Eso es catástrofe. Vamos a llegar a la cuarta C. Y ahora vamos a hablar un poco de antropología. Luego les voy a decir cuál es esa cuarta C. ¿De dónde venimos nosotros? Muy buena pregunta. ¿Se acuerdan de los de nuestra edad? Quizás sí, los más jóvenes quizás no. ¿Del Brontosaurus? ¿Se acuerdan de él? Y luego dijeron que no,
porque pusieron la cabeza de un dinosaurio, metieron con otro. Y ahora nuevamente el brontosaurios dicen que es una posibilidad. Así que aún hay mucha interpretación con los dinosaurios. Ahora, tenemos dinosaurios completos más pequeños, eso sí. El tamaño promedio de un dinosaurio fue el tamaño de un bisonte, un búfalo. Y tenemos dinosaurios de este tamaño de una gallina, fosilizados. De los más grandes, hay algo de interpretación involucrada. Así que sí tenemos completos, pero yo nunca dijera, sabemos exactamente cómo eran. Debido a eso. Hay mucha interpretación. Sí sabemos que eran reptilianos, eso sí. Porque ahora tenemos impresiones cuando cayeron en algo catastrófico. Yo creo que es el diluvio. Se quedó la impresión y se les ven las escamas. Pero el color y cosas así, no. ¿Quién sabe? Pues, en la antropología, de donde venimos los seres humanos, acuérdense que por 150 años se enseñaba en el mundo naturalista que toda la vida, planta y animal, tiene un antepasado en común. Así que también los seres humanos somos parte de este árbol evolutivo, de este árbol de la evolución. Eso es de Time Life Books en 1966 o 67. 66. Y lo que ellos quieren aquí es que tú elijas cuál de esos se parece más a ti. Y luego puedes rastrear en la historia y creen que te encuentras con un ser simiesco como tú y como yo cada vez más, ¿no? Así que esos serían tus abuelos, medios feos. Ellos nos enseñaron que salió el árbol de la vida, salieron unas ramas que llaman razas de seres humanos, por eso tenemos distintas razas. Pero la Biblia enseña algo completamente distinto. Enseña que todos somos de una sola raza. Ahora, por favor, el país donde yo vivo es un hermoso país, pero hay uno que otro predicador que enseña unas cosas que son muy populares en Latinoamérica. Y hay uno que habla de una raza preadámica. ¿Okay? Estoy completamente de desacuerdo con eso. Yo creo que eso es una terrible falacia y mal uso de la Biblia. ¿Okay? Y de hecho, esa idea se presta para teísmo abierto, que es una herejía. Que Dios está en un sistema de panenteísmo, no panteísmo, sino un panenteísmo, en que Él está creciendo en conocimiento con el universo. Entonces, Él intentó hacer una raza humana. No había aprendido suficiente, me fue mal. Entonces los voy a destruir e intentar otra vez. Me fue mal. Es como si Dios está creciendo en inteligencia con su creación. Eso es meter panenteísmo en la Biblia. Tener mucho cuidado con eso. Ajá. Génesis. Sí, estoy en completo desacuerdo con la teoría de la brecha. Y Jesús también estaba en desacuerdo con la teoría de la brecha. Porque Jesús dice, ¿no has leído que desde el principio de la creación Dios los creó varón y hembra? Pero si hay una brecha, Jesús se equivocó. Porque desde el principio de la creación, y luego una brecha de millones de años, y luego aquí hace el varón y hembra, y luego con la genealogía, solo 4,000 años después de ellos Jesús no hubiera dicho desde el principio de la creación les creó varón y hembra. Hubiera tenido que decir desde el principio de la creación y luego pasaron millones de años y luego apenas hace 4,000 años hizo varón y hembra. Sí, no. En esa teoría, sí, a veces así somos, ¿no? Queremos tratar de, eso se llama eisegesis, de hecho. Tenemos una idea de algo y luego queremos ir a la Biblia y meterla en la Biblia. Por eso dije, vengo de un país muy hermoso, pero no creen todo lo que salga de México. Si salió el Chavo del 8 de México, entonces no pueden creer todo lo que dice la gente, ¿no? Sí. Pues, según la Biblia, hay una sola raza. ¿Han escuchado de la teoría de que Adán tuvo otra mujer? Lilia o algo así. Y luego tuvo a Eva. Esa teoría viene desde antes de Jesús.
Y Jesús lo contradice. Porque Jesús dice en Mateo 19, ¿no has leído desde que al principio de la creación Dios los creó varón y hembra? Eso es Génesis 1. Y los dos se unirán y serán una sola carne. Eso es Génesis 2. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? La misma pareja de Génesis 1 es la misma pareja de Génesis 2. Entonces, Él está mostrando que no hay dos relatos ahí de dos cosas distintas. Es lo mismo. Pues, Adán y Eva tienen hijos y hijas. Y luego todos son cortados menos Noé, sus hijos y sus nueras. Y de ahí, en la Torre de Babel, cuando empiezan a poblar, somos separados en distintos grupos. Y hoy tenemos los distintos grupos étnicos. Así que todos somos de una sola raza, solamente distintos grupos étnicos que fueron aislados. De hecho, en Hechos 17, el apóstol Pablo enseña a los atenienses en la roca de Ares, que aún lo puedes ver fuera de Atenas. Mañana, cuando predico, les voy a mostrar fotos de aquí, de esta roca donde Pablo predicó esto. Y dice, de una sangre, ¿qué le enseña Pablo a los atenienses? Pablo siendo judío, ellos atenienses griegos. Pablo dice, y de una sangre, hablando de Dios, Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado en los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. En otras palabras, Pablo enseña, usando Génesis como base, que todos somos de una sola raza, una sola familia. Pues, en el año 2000, se llegó a un punto eso. El proyecto Genoma Humano, que empezó en el año 1988 y terminó en el año 2003, tomó muestras de personas en todo el mundo y comparó su ADN. Y en 2000, uno de los resultados fue que el Dr. Venter y los científicos de los Institutos Nacionales de Salud anunciaron recientemente que habían elaborado un borrador de la secuencia completa del genoma humano y los investigadores declararon por unanimidad que hay una sola raza, la raza humana. Y eso es algo muy interesante. Hay una sola raza humana. Entonces, 150 años de predicciones evolutivas cayeron. 150 años. Pero entonces, ¿por qué nos vemos distintos si somos una sola raza? Porque en México nadie me mira y dice, esta es raza. ¿Por qué no me dicen eso? Porque no todos nos vemos iguales. Pues qué bueno que no nos vemos iguales, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Pues vamos a pensar en números por un momento. No el libro de números en la Biblia, sino números. ¿Cuántos átomos crees que hay en el universo conocido? Muchos, muchos átomos. Hay una estimación de 10 a la 80ª potencia. Puede ser más. Eso es 10 seguido por 80 ceros. Por cada cero que agregas a la izquierda del punto decimal, aquí, con cada cero que agregas aquí, eso lo hace exponencialmente más grande el número. Entonces, cuando llegas a 80 ceros, eso es ya un número que te debe explotar la cabeza si tratas de figurarlo. Aunque esto es mucho, quiero mostrarles la variabilidad genética que hay entre dos seres humanos para tener una combinación de niños. Esto es lo que les voy a mostrar ahora, es la cantidad de niños que pudiera tener una sola pareja, sin tomar en cuenta gemelos, sin que tengan la misma combinación genética. Eso es la potencial genética que hay entre dos seres humanos para tener hijos sin que tengan la misma combinación. Así que, ¿por qué debes esperar que todo el mundo se debe ver igual? Y vamos a ver de lo que nos hace vernos distintos. Ahora, nosotros, interesante, lo que nos hacen ver distintos es algo mínimo, pero nosotros solemos como exagerar eso. Se llaman las diferencias fenotípicas. El color de tu pelo, la tonalidad de tu piel, la forma de tu nariz. Pues, vamos a pensar en tu piel.
todos tenemos, o la mayoría, algo que se llama melanina. Melanina es el pigmento de la piel que sale de la superficie para protegerte de los rayos solares. Por eso cuando estás en un día de campo y regresas ese día en la tarde y subes la manga en la camisa, ¿que no notas dos tonos ahí? Es porque lo que estaba expuesto al sol mandó señales, en tu piel dice bip, 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 peligro, peligro, y hace subir la melanina para protegerte. Por eso lo ves así. La melanina tiene una tonalidad, o tiene colores, pero el color principal de melanina es café. Ahora, ¿ustedes dicen café para marrón aquí? Ok. Algunos países no. Café es solamente lo que se toma. Pero en la República Dominicana me dijeron, ¿café? Digo, sí, tonalidad de café. Me dicen, ¿cómo tú estás, hermano? Café es lo que se toma. No lo usan como color ahí. Muy bien. Entonces tenemos genes dominantes y recesivos de melanina. Y cual sea la combinación que tienes, vas a tener una tonalidad de ese color. Desde una tonalidad más clara, media a oscura de melanina. ¿Ok? Por ende, cuando nosotros ponemos estos niños aquí, de hecho, veo la hora que es. Ok, muy bien. Estos niños aquí tienen una tonalidad clara hasta oscura de café. Yo no veo aquí un arcoíris de colores. Muchas veces decimos, él tiene, ¿qué color de piel tienen? Pues, si es púrpura ya estás muerto. No hay tantos colores, sino es más una tonalidad, ¿verdad? Tonalidad de más oscura, más clara de café. Y eso podemos nosotros pensar en Adán y Eva por un momento. Si fueron como yo, así se viera todo el mundo, Trump estuviera muy contento, pero aparte de él, eso parece como ciencia ficción, ¿no? No se ve el mundo así. Pero si fueron como de aquí, todo el mundo se viera así. Ustedes ven que estas combinaciones producen una falta de variación genética que no representa el mundo actual. Por ende, tienen que estar como en medio. Y aquí se ven bien latinos, ¿no? Así que si eres latino, estoy hablando con generalidades, porque en el mundo latino hay muchas variaciones. Pero estoy hablando estereotipo. Si eres un estereotipo latino, si quieres saber más o menos cómo se ve a Adán y Eva, solo tienes que llegar hasta tu espejo y hacerte un selfie. Porque ustedes tienen una gran variabilidad genética para producir muchas combinaciones. Yo no. Y así a través de las generaciones se pueden producir distintas combinaciones. Y cuando estos grupos son aislados, solo se reproducen entre sí, se ven distintos grupos étnicos. Pero esto puede pasar así en una generación también. Por ejemplo, con estos mellizos. ¿Quién va a creer que son hermanas, verdad? Pero sí son. Compartieron el vientre en el mismo tiempo. Mira estos. Me pregunto si su matrimonio ya se ha reconciliado. Imagínate, si no hubieran tenido a ella, solo a ella, él nunca la va a querer otra vez. A estos 4 aquí. Nosotros pensamos en estereotipos. Cuando vemos una tonalidad de piel, un color de pelo, decimos, esos son más como latinos, ¿verdad? Quizás mexicanos. Pero estos son gringos. Porque mira el pelo, la tonalidad de piel. Pero esos no son gringos y mexicanos, son como 2 razas, porque esos son mis 6 hijos hace como 5 años. Solamente les ha tocado distintas combinaciones. Por mi esposa es mexicana, y ahí estoy como langosta, ¿verdad? Pero él es mi hija mayor, tiene 18 años. No me quetrefes, todavía no es tiempo, pero ella tiene a su papi. Pero luego mi hija, la nerd, Andrea, tiene 17 años, pero ella la llaman en la casa la gringa,
porque ella tiene como el pelo más blanco, ¿verdad? Es la más loquita, es mi esposa ahí. Y luego, este es varón más gringo, luego él es como más latino, él es quién sabe qué, una mezcla. Él está bien loco, se llama Martín, y él es Panchito, él es el más chiquito, y él sí se ve mexicano. Pero esa es la combinación que se ve, las distintas combinaciones que les toca a cada niño. Y él es el payasito de la familia. También consideramos los ojos. Se ha dicho que los asiáticos tienen ojos de almendra. Pero realmente cada uno tenemos una capa de grasa alrededor del ojo. Tú también lo tienes. Solamente algunos tienen los genes más dominantes para esa capa de grasa aquí. Y como suelo decir en estas conferencias, a mí me tocó la grasa en la panza y no aquí. Así que solamente es un asunto genético. No tiene nada que ver con la comida. Así que no me regañen ya. De hecho, les hablo de ojos de color. Aquí hay uno que otro hondureño que yo he visto que tiene ojos de color. Y si tú eres esa persona, o si está en tu familia, ya no puede andar presumiendo. Porque no tiene ojos de color. No hay pigmento de color en el ojo. Eso es una ilusión. Todos tenemos ojos cafeces, todos. Yo también. Tenemos melanina en la capa del ojo. El melanina, el color principal es café. Pero la capa en algunos es tan delgada que la manera que refleja la luz aparenta un color verde, gris o azul. Pero eso es un color de apariencia nomás. Así que cuando tienen la persona en el colegio que se presume poner ojos de color, estás aparentando nomás, porque sí tienes ojos cafeces, nada más la capa es muy delgada. En mí tengo ojos de color, por decir, pero es lo único delgado en todo mi cuerpo. Eso y mis uñas, porque lo demás sí está medio gordo. ¿Cómo formó eso, todo esto? Es porque las distintas poblaciones desde la Torre de Babel. Mira, vamos a tomar en 5 minutos un break y luego terminaremos para el almuerzo. ¿Ok? Pero vamos a considerar eso por un momento. Vamos a rastrear su historia. ¿Ok? Ustedes y yo somos de una familia que fue separada en la Torre de Babel. ¿Ok? Vamos a rastrear su familia. Ahora estoy hablando generalmente promedio del hondureño, ¿verdad? Desde la Torre de Babel, algunos fueron aquí después, a África, y subieron aquí, a España. España llegó a ser un país musulmán por mucho tiempo. Y es por eso que tiene muchas palabras árabes en español. Como, ¿con qué se acostaron la cabeza anoche? ¿Sobre qué? Almohada es árabe. De hecho, habla con un árabe y dice, almohada, te va a entender. Esa palabra es árabe. Y también, ¿qué dicen cuando esperan que lleguen a algo a tiempo? Ojalá. Es porque los árabes decían por mucho tiempo, o Alá, que sea la voluntad de Alá, que llegamos a tiempo. Y eso quedó impregnado en el lenguaje. Entonces, para mí es chistoso que cuando dice, ojalá que llegamos a la iglesia a tiempo. Ahora, algunas personas me han dicho, pero la Biblia dice ojalá. No, pero no dice ojalá en la Biblia, eso es una traducción. Porque la palabra ojalá se quedó como en el lenguaje y ya no tiene el mismo significado. Pero aún es chistoso. Ojalá que Jesús me ayude con eso. Pues no tienes que pedir a Alá que Jesús te ayude. Por eso quedó impregnado el lenguaje con muchas palabras árabes. Pero luego llegaron los católicos por el norte y hubo peleas ahí. Tuve un profesor de historia de la iglesia que me enseñó esto. Nunca lo he podido verificar, así que si alguien me lo puede verificar sería bueno. Porque a veces algo hace una buena historia, pero si no lo puedes verificar, pues no lo puedes poner en un libro, ¿verdad? Un profesor dominicano de historia de la iglesia nos enseñó esto. Que cuando estaban en guerra los católicos y los musulmanes en España,
tuvieron que pensar en una manera de parar la guerra. Nos dijeron, vamos a usar cosas de ambas religiones. Entonces dijeron, mira, a los católicos, apareció una virgen que dijo que dejen de pelear. Pero a los árabes dijeron, la que apareció es la hija de Mahoma. Y Mahoma tenía una hija que se llamaba Fátima. Y ahí nace la idea de la Virgen de Fátima, para parar esa guerra entre ellos. Ahora, yo lo he buscado y no lo veo bien documentado, así que no lo enseño como historia, pero es fascinante, ¿no? La Virgen de Fátima, si viniera de eso. Pues, luego, unos que habían ido al norte, que hoy llaman los anglos, ¿saben por qué los llaman anglos, no? Porque cuando el primer papa de la Iglesia Católica se llamaba Gregorio, no, el primer papa no, es Pedro, perdón si alguien se ofende, el primer papa oficial fue Gregorio en el año 600. Cuando él mandó unos misioneros aquí, regresaron y dijeron, mira, esa gente allí es muy loca, adoran a los árboles, de hecho, mis antepasados adoraban a árboles, ¿ok? ¿Quién sabe? Druidos. Dicen, pero son tan blancos que parecen ángeles. Nos empezaron a llamar ángeles, de allí. Pues esa gente adoradores de árboles, locos, algunos, pues llegó al final el evangelio aquí, luego pasó la reforma protestante. Pero lo que pasa aquí es que en la dieta de Worms, en 1521, en contra de Martín Lutero, él que asignó, llamó ese concilio, fue Carlos V. Carlos V fue el emperador del Santo Imperio Romano. Pero también fue el rey de España. Y Carlos V es el nieto del rey Fernando y la reina Isabela. Ferdinand y Isabela. Los que mandaron a Cristóbal Colón aquí. Entonces hay una contrarreforma sucediendo en España, en contra de la reforma, que no entrara a la predicación del Evangelio. Y es por eso que cuando estaban llegando aquí, estaban bajo un tiempo de una contrarreforma, y es por eso que la predicación del Evangelio no llegó aquí en el principio. De hecho, en México aún tenemos misa en muchos lugares en latín, aún, ni en español. Pero muchos que llegaron aquí venían desde la Reforma Protestante. Pero antes que sucedió todo esto, unos grupos habían subido aquí a Asia desde la Torre de Babel y cruzaron el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es un punto entre Rusia y Alaska muy, muy estrecho aquí. Llega hasta aquí a Rusia, de hecho. Y aquí quedaron esquimales por las migraciones y luego aquí los cherokees y seminoles. Y luego aquí aztecas, otomíes, mayas, y luego aquí incas. Y genéticamente, ahora se ha comprobado que las incas y los aztecas son primos, genéticamente primos, pero no los mayas. Es otro grupo de personas. Uh-huh. No, yo sí creo que hubo un supercontinente, pero antes del diluvio. Sí, por algunas razones. Número uno, cuando dice en Génesis 1 que descubras tierra seca, hablan en singular de una tierra, no tierras. Número dos, en el sexto día de la creación, Dios planta un huerto al oriente de esta tierra. Si hubo continentes, oriente es una palabra relativa, no tiene sentido. Porque cuando estamos en Honduras, ¿qué es el oriente? África. Cuando estás en África, ¿qué es el oriente? India. Cuando estás en India, ¿qué es el oriente? Honduras. Depende de dónde estás. Oriente no tiene sentido. Pero si hay un supercontinente, un solo continente, y decir que Dios plantó un huerto al oriente, eso ahora tiene sentido como algo objetivo. Yo creo que es muy probable que Pangea es lo que es ese supercontinente, pero después del diluvio ahora no. Incluso los mismos evolucionistas creen que es la manera que se hizo la migración también. Así que este plan de migración, lo único que no está de acuerdo con los evolucionistas es de la Torre de Babel.
Pero todo esto que estoy enseñando es lo mismo que enseñan ellos. Entonces, hace 500 años, de estos grupos aquí, que habían cruzado aquí, y de estos grupos aquí que cruzaron aquí, tuvieron un reencuentro desde la primera vez, desde la Torre de Babel. Ahora piensen en esto. Génesis fue dado después de aquí. Después. Mucho después que este evento. Entonces, ¿cómo supieron todos ellos y aquí del diluvio? ¿Cómo supieron ellos de la maldad del mundo después del primer hombre? Luego Dios manda un diluvio, están en un arca, tienen entre 8, 9 personas, no, 7, 8 personas en el arca, según sus relatos, y que un arcoíris después. ¿Cómo supieron? Sí, y todos construyendo pirámides. De hecho, en Inglaterra hay pirámides. Todavía están bajo tierra, pero ya con rayos X se han comprobado. O todos inventaron eso independientemente. Es una coincidencia que todo coincida. O es que hay un evento en común que sí sucedió. Y está pasando por teléfono roto ahora. Unos detalles se quedan intactos, unos detalles se están exagerando. Eso es lo muy interesante de esto. Así que podemos ver que esto no es cierto aquí. De hecho, en el año 2000 se comprobó que esto no es cierto, que somos de una sola raza. Y eso se explica desde la Torre de Babel. Y eso es la cuarta C, que es confusión. La Torre de Babel, Dios confunde sus lenguajes y de ahí, por las migraciones, están aislados de manera geográfica y lingüística. Hay barreras geográficas y lingüísticas para que no hay entre matrimonio entre todos los grupos ya. Y ahora estamos de grupos aislados. Y cada grupo aislado que se está casando entre sí, después de algunas generaciones, van a empezar a compartir muchos rasgos en común. Por eso ahora están diciendo que se está deshaciendo eso. Si Cristo no viene en los próximos 500 a 1000 años, todo el mundo se va a empezar a verse igual otra vez. Porque nos estamos casando entre sí otra vez. Yo estoy participando en eso porque me casé con una mexicana. Los grupos se están volviendo a mezclar. Ahora, Asia es muy grande, sería muy difícil, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo nos vamos a ver en otros 1000 años, si pudiéramos ver. Pero yo creo que es hora de un descanso. Cuando regresamos, solo vamos a hablar otra media hora, 35 minutos, y luego vamos a comer. ¿Ok? Y luego en la tarde vamos a entrar en unos temas muy delicados.